Creo que hace unos 2 años o 3 tal vez, hablé un poco acá respecto a lo que es la iglesia. Hoy día lo voy a usar a modo de introducción para lo que vamos a hablar, porque lógicamente si les voy a hablar de la iglesia, hay muchas cosas que queremos entender. Otras que tal vez creemos entender, otras que sí entendemos y otras que no entendemos. Y otras que nunca entenderemos, hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero hay ciertos aspectos importantes antes de que podamos introducirnos al mensaje de hoy, porque nos vamos a quedar con una parte de lo que estamos estudiando hoy. Próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a avanzar más, pero hoy vamos a quedarnos con una parte de lo que les quiero hablar respecto a esta serie importante, por supuesto, para nosotros. Una de las ideas bíblicas más trastocadas, más dañadas, tergiversadas, mal interpretadas, y por ende, si están mal interpretadas, están mal enseñadas y mal aplicadas, es precisamente la de la iglesia. La iglesia. Partamos entonces de la base de qué sería la iglesia, pero siempre desde la Escritura. Siempre le voy a transmitir esto, siempre que usted estudie un tema, es más fácil para entenderlo y luego para explicarlo, el hablar de lo que no es algo. Por lo tanto, si vamos a hablar de qué es la iglesia, primero vamos a hablar qué no es la iglesia. Es lo primero que le voy a hablar. ¿Qué no es iglesia? ¿O qué no es la iglesia? Y el primer aspecto que más debemos resaltar respecto a esto es que la iglesia no es un salón de unas cuantas paredes puestas en pie donde nos reunimos. Cuando usted dice vamos a la iglesia, si usted lo está pensando que va al lugar donde se va a juntar junto a los hermanos, eso no es iglesia. Si usted dice vamos a la iglesia porque se va a juntar con sus hermanos, eso sí es iglesia, lo vamos a ver después, pero vamos a la iglesia, al salón, el salón donde usted está reunido no es la iglesia. Si no tuviéramos este salón, seguimos siendo iglesia igual. No es un salón grande o pequeño, hay lugares que son más pequeños, otros que son inmensos, hay mega salones. No es el salón, por grande o pequeño que sea, donde puedes juntarte un día de servicio, de culto. No puede ser esto la iglesia, porque las primeras salas no tenían la gran infraestructura o arquitectura que vemos hoy en día. Y de hecho, los hogares de la gente era el lugar donde se solía adorar en el principio. Así que esto no puede ser iglesia. En aquel entonces los cristianos tenían que adorar en privado por temor a ser perseguidos o incluso asesinados. Finalmente, cuando se convirtió en seguro, en un lugar seguro el poder practicar la religión, hablando del primer siglo, nacen algunas de las más grandes arquitecturas construidas. Por ahí, por el siglo IV, la Iglesia Católica Romana construye una de las primeras catedrales más hermosas en el IV siglo. Pero antes no se podía, por temor a la persecución y el asesinato. Así es que iglesia no era el salón, porque antes de que se construyeran salones o catedrales o lugares donde reunirse, la iglesia ya existía aún sin salones donde juntarse. Así que esto no es iglesia. No es iglesia las organizaciones, con diferentes nombres, por supuesto, que conocemos hoy en día. Es más, por algunos creer que las organizaciones son iglesia, se han originado tantos pleitos entre instituciones proclamando sus propias verdades. Por eso que hoy en día usted ve tantas religiones y dentro de una misma religión o pensamiento doctrinal surgen más ideas y se crean más instituciones y más organizaciones. Es por esta razón que no podemos decir que es iglesia un nombre organizacional o una institución, porque
proclamando sus propias verdades, ofendiendo, incluso enviando literalmente al infierno a quienes no piensan con ellos. Se crean instituciones que tengan sus mismas prácticas, tradiciones ortodoxas y que se lleven bien y dicen bien, pensamos lo mismo, creemos una institución o una organización y trabajemos en pos de eso. Organizaciones hay muchas, instituciones eclesiásticas hay muchísimas y usted puede buscar la que más le acomode siempre y cuando prediquen doctrina bíblica y no inventada por hombres. Pero usted puede buscar el lugar que más le guste, el lugar que más se acomode a usted y a sus ideales. Pastores que tal vez le parezcan más santos, más lindos, más flacos, más altos, más rubios, con más tatuajes, menos tatuajes, con corbata, sin corbata. Hay por montón que prediquen mejor, que sepan más, que hablen lo que a usted le gusta que hablen. Hay por miles y miles. Y usted puede escoger el que más le guste. Pero le tengo una mala noticia. Organizaciones no son la iglesia. Pastores distintos no son la iglesia. Instituciones sin nombres no son la iglesia. Las organizaciones son necesarias para un ordenamiento social y surgen por ideas doctrinales que se comparten o no. Pero organizaciones o instituciones no son la iglesia. Y usted puede escoger, hay muchas. Tal vez aquí no se siente cómodo, hay más, pero eso no es la iglesia. Si nada de eso es la iglesia, entonces, ¿qué es la iglesia bíblica? La iglesia forma, primero tenemos que decir que la iglesia forma parte del plan original de Dios. Es parte de su plan original. Y ese plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Su plan fue constituir un pueblo. El plan de Dios fue constituir un pueblo conformado por judíos y gentiles. Todos los no judíos somos llamados gentiles en la Biblia. Como dice Tito capítulo 2 verso 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Así que la iglesia es parte del plan original de Dios. La iglesia entonces no es 4 paredes firmes y bien estructuradas, no es un salón impresionante, un lugar físico donde decenas, cientos o miles se pueden congregar. No, Tito dice que la iglesia es un pueblo. Pablo dice que somos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entendemos entonces que la iglesia es un pueblo. Amén. Pero Pablo también nos va a enseñar lo siguiente en Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo. Entonces la iglesia solamente no es un pueblo, sino que además la iglesia también es el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo espiritual. Y según leemos en todo el libro de los Hechos, hay un tercer punto importantísimo de lo que es la iglesia. Según el libro de los Hechos, si usted lo lee de principio a fin, la iglesia es y fue siempre un movimiento. La iglesia nunca fue un salón donde se juntaban, la iglesia era un movimiento. La iglesia revolucionaba el mundo. La iglesia
no necesitó de grandes elementos, grandes herramientas, sino que con el mensaje de Jesucristo y la predicación del Evangelio alborotaban naciones. Eso era la iglesia. Y eso sigue siendo la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Si eso es la iglesia, ¿cuándo comenzó? Algunos teólogos dicen que la iglesia comenzó en el huerto de Edén con Adán y Eva. Otros dicen que comenzó con Noé. Otros dicen que la iglesia comenzó cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿cierto? En Génesis capítulo 12, verso 1, Dios dice que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y luego le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré tu nombre famoso, será reconocido, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Algunos dicen que en ese momento se crea la iglesia. Otros dicen que la iglesia comenzó cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto por mano de Moisés. Y en Hechos 7:38 se usa la palabra iglesia desde la perspectiva de congregación. Así dice Hechos 7:37: este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación del desierto. Otros dicen que aquí se inicia la iglesia, cuando Israel sale de Egipto. Otros por ahí dicen que la iglesia comenzó cuando aparece Juan el Bautista y que comienza a bautizar para arrepentimiento. Así es que según 1, 2, 3, 4 y 5 posturas, la iglesia tiene un comienzo en el Antiguo Testamento, y para otros en el tiempo de Juan, cuando comienza a predicar arrepentimiento y bautismo para arrepentimiento. Hay todas estas teorías, pero no es lo que enseña la Biblia. En ningún punto dice aquí que ahí se inició la iglesia. ¿Qué nos enseña la Biblia? Si no es por la Biblia, no sirve. ¿Qué nos enseña la Biblia? Jesucristo, estando en Cesarea de Filipos, hace 2 preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron unos por ahí: tú eres Juan el Bautista. Otros le dijeron: no, tú no eres Juan, tú eres Elías, el profeta. Ese eres tú. Y otros decían por ahí: no, tú eres Jeremías, uno de los profetas grandes. Ese eres tú. Bien, dice Jesús, ya sé lo que dicen los demás acerca de quién soy yo, pero ustedes, mis discípulos, ustedes que han estado conmigo, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y por ahí se levanta un Simón Pedro, por revelación de Dios, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a esta revelación que tiene Pedro: muy bien, Simón, eres un bendecido, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado, eres bendecido. Y Jesucristo aquí entrega una revelación sobre su iglesia. Mateo 16:18 dice así. Le dice Jesús a Simón: yo te digo que tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. Y esto se los he enseñado muchas veces. La palabra que se traduce aquí para el nombre de Pedro no es Petra, como enseñan algunas otras organizaciones, sino que la palabra que se traduce del original aquí para Pedro es Petros. Y Petros es originalmente una piedra que se puede tomar en la mano y lanzar. Una piedra pequeña que usted le puede tirar a un perro, al techo de una casa para llamar a alguien, al techo del templo cuando está enojado. Petros.
Yo te digo que tú eres Petros, una piedra pequeña. Y sobre esta piedra, Petra, que significa una roca gigante donde se asienta un edificio o algo, una roca sólida donde se afirma algo. Sobre esta piedra y esta piedra, no en Pedro. Pedro no es la roca donde se edifica la iglesia. Él es una pequeña piedra que Dios utilizó. Petra, sobre esta verdad que estoy declarando ahora, dijo Jesús. Sobre esto que estoy... Gracias, hermano Isaac. Gusto verle. Señor le bendiga. Sobre esta Petra, sobre esta roca grande, edifica. No dice he edificado, dice edificaré, futuro, mi iglesia. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Sobre esta verdad que se estaba declarando aquí, de que Él era el Cristo, se iba a edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Él es la Petra, la piedra, la verdad sobre la cual se edificaría la iglesia. Cristo habla de la iglesia como algo futuro, no como algo ya instituido. Por eso que no podemos decir que las teorías respecto a lo que era la iglesia en el pasado son ciertas, porque la iglesia, según Cristo, todavía no era edificada. Así es que Cristo habla de la iglesia como algo futuro. Todavía no hay iglesia, porque había ciertas cosas que debían ocurrir para que Dios constituyera su iglesia en la tierra. Dios tenía que venir a este mundo en carne. Vino en la persona de Cristo. Dios tenía que manifestarse en carne. Cristo tenía que morir en la cruz. Cristo tenía que resucitar y ascender al cielo. Y entonces vendría lo último que daría comienzo a la iglesia del Nuevo Testamento. Tenía que descender el Espíritu Santo sobre quienes lo habían recibido como promesa. Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Desciende el Espíritu Santo y se inicia la iglesia. Antes solo eran discípulos, seguidores. Pero usted me dirá, la palabra iglesia tiene un significado y según ese significado, la iglesia pudo haberse iniciado antes. Veámoslo. El término iglesia, como muchos saben, proviene del griego eclesia. Y a su vez proviene de ekalein, del mismo griego que significa convocar o invitar a alguien. Si yo te invito a mi casa o te convoco a una reunión en mi casa, estoy haciendo eclesia, porque te estoy invitando a una convocatoria donde se reúne gente. Eso es, en el antiguo, en el griego, en el primer siglo, en Atenas, existían las eclesías, que eran convocatorias donde se invitaba a la gente. En Atenas y en otras ciudades griegas, la asamblea del pueblo era convocada por un heraldo, alguien que llamaba y comunicaba a la gente que había una junta. Y el verbo griego para denominar esta tarea era precisamente la palabra ekalein, que significa evocar, significa convocar, con el sentido de llamar a la gente afuera a una plaza para una reunión puntual. Y los primeros cristianos que se reunían en la asamblea también hacían eclesia. Y esto era una costumbre antigua heredada de los hebreos. Los hebreos también hacían lo mismo, solo que la palabra que se utilizaba para esta convocación era la palabra Gaal o Gaal, y que significa la congregación del pueblo de Israel como comunidad religiosa, pero con fines meramente culturales. Todavía no había una experiencia espiritual o si se puede llamar en algún aspecto religiosa en cuanto a lo que era la convocatoria del pueblo de Dios. Esta palabra eclesia que tal vez usted ha escuchado pasó en el Nuevo Testamento a tener el sentido de la reunión de los cristianos en torno de Jesús.
Y ahí se empieza a aplicar a los primeros creyentes la palabra iglesia o eclesía. Y fue muy utilizada también por el apóstol Pablo en la Escritura. Cuando esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para mencionar a la iglesia del Señor Jesucristo, se está refiriendo a aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio, fuera del mundo, fuera del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como su Señor. Así que la iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo. ¿Estamos claros hasta aquí? Parto de nuevo. Llevo 20. Ahora voy a entrar a introducirnos en la serie. Sabiendo todo esto, ¿qué no es iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Y cómo nace la iglesia? ¿Y cuándo nace la iglesia? Preguntémonos, ¿cómo debe ser la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo debe vivir la iglesia? Etcétera. Son muchas las preguntas que surgen en torno a esto cuando queremos ser iglesia de verdad. Muchos querrán contestar esta pregunta en torno a sus propias tradiciones, lo que han escuchado o aprendido durante toda la vida, sin ni siquiera darse el tiempo de estudiar la palabra. Porque sí, muchos solo dicen amén a todo lo que se les predica, pero a veces mucho de lo que se nos dice ni siquiera tiene sustento bíblico. Por eso lea la Biblia. Cuando a usted le dicen, este candidato es bueno, usted llega y vota por él. Si está haciendo eso, qué pena. Tiene que saber un poquito quién es, de dónde viene, qué propuestas tiene, etcétera. Si no, mejor nulo, que no es lo ideal. Entonces, si usted quiere entender una verdad que se le está predicando para saber que es una verdad, lea la Biblia, estudie, pregunte. Lo que hacían los de la iglesia de Berea. Cuando Pablo les predicó, lo escucharon así como ya y llegaron a sus casas a estudiar lo que Pablo les estaba hablando para ver si de verdad lo que les decía estaba en el texto. Muchos dicen amén a todo lo que se les predica, pero ni siquiera indagan para saber si es verdad. Y créame, si algo no tiene sustento bíblico, yo no lo escucho, no lo oigo. Le presto atención, lo oigo, pero no lo escucho. Y mucho menos lo pongo por obra. Porque si Dios no me lo manda en la palabra, no tengo por qué creer en lo que me están diciendo. Es un invento humano. Y yo me rijo por la palabra de Dios. Sino, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí está toda la revelación que necesita. Cuando alguien le dice, Dios me reveló esto y no está aquí, es mentira. Aquí está toda la revelación que necesitamos. Es la palabra profética, según Pablo, más segura, permanente, que hacemos bien al estar atentos a ella. Siempre es la palabra la base de nuestra fe. Lo demás es solo credulidad, no tiene sustento. Vamos a aprender entonces de los primeros cristianos cómo debe ser la iglesia y qué dice la palabra de Dios respecto a eso. Lo leído al inicio, Hechos capítulo 4, verso 32 al 35, es solo la confirmación de todo lo que ya se estaba haciendo en el principio en la iglesia en Hechos capítulo 2. Lo pongo en contexto. Hechos capítulo 2 se inicia la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, crean la comunidad eclesiástica y luego al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que empiezan a predicar el evangelio, los meten presos, los sacan de la cárcel y luego que los sacan de la cárcel se vuelve a decir que la iglesia se mantenía en la misma condición o forma de vida eclesiástica que en Hechos 2. Los versos que leímos, vamos a quedarnos hoy solo con el 32, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba
suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Eso es lo primero que se nos dice de la iglesia en estos versos que hemos leído hoy. ¿Cómo es posible que tuviesen todos una sola manera de sentir y una sola manera de pensar? ¿Se puede lograr eso? Si fuésemos dulos o servidores de la palabra, se podría, que es lo que tenemos que lograr. Pero en nuestra sociedad se puede lograr un solo sentir y una sola manera de pensar. Es imposible. Todos pensamos distinto. Por eso que es importante la palabra, que nos unifica en un pensamiento, pero a nivel de sociedad todos pensamos distinto. Compartimos ideas, compartimos pensamientos, pero no pensamos igual. ¿Nos hace eso tener que vivir divididos o separados? No. Podemos convivir. Me gusta cómo transcribe este verso 32 el gran William Barclay. Dice: toda la comunidad de los que habían puesto su fe en Jesús, toda la comunidad de los que habían puesto su fe en Jesús estaba unida, toda la comunidad estaba unida de corazón y con toda el alma. Por eso que tenían un mismo sentir y un mismo pensar, porque toda la comunidad estaba unida a través de haber puesto su fe en Jesús de corazón y de toda el alma. Este es el primer punto que vamos a desarrollar en esta serie. Vamos a hablar de que la iglesia era una comunidad, porque la iglesia era una iglesia en comunión. Si la iglesia era un pueblo en comunión, podían vivir en comunidad. Mientras hay comunión, hay comunidad. Mientras hay comunión, hacemos iglesia. ¿Ok? En este párrafo que leímos, se produce un cambio que es característico del cristianismo. Todo se estaba moviendo en la atmósfera más exaltada. Se pensaba en Dios y se pedía el Espíritu Santo. Se citaban maravillosos pasajes del Antiguo Testamento. Mas por mucho que estos primeros cristianos tuvieran momentos de gran elevación espiritual, momentos álgidos espiritualmente, donde sintieran el Espíritu Santo obrando en sus vidas de una manera maravillosa, leyeran el texto de una manera sublime, por más que estos primeros cristianos tuvieran momentos de gran elevación, jamás olvidaban que algunos no tenían lo necesario y todos tenían que ayudar. Porque a veces cuando estamos muy bien, nos olvidamos. Ellos, por más que estuvieran elevados espiritualmente, jamás olvidaban que habían algunos que no tenían lo necesario para vivir y que no todos tenían para sobrevivir y ellos tenían que ayudar. La oración y testimonio del Evangelio era supremamente importante, pero su culminación final era el amor entre los hermanos, de lo que nos habló Matías al principio. Aquí vamos a notar dos cosas importantes. Primero, tenían un vivo sentido de responsabilidad los unos con los otros. Tenían un vivo sentido de responsabilidad. Soy responsable de mi hermano y de mi hermana. Un vivo sentido de responsabilidad de unos con otros. Si mi hermano no está pasándola bien, es mi responsabilidad ayudarle. Sentían así los creyentes. Si mi hermano no ha venido a congregarse, debo ir a verlo porque es mi responsabilidad que él esté bien. Segundo, esto despertaba en ellos
un deseo verdadero, el hecho de tener responsabilidad hacia sus hermanos o hermanas, despertaba en ellos un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían. Nadie se los impuso. Los apóstoles no se lo impusieron. Nació en ellos por la responsabilidad que sentían por sus hermanos. Y sentían un vivo deseo de compartir como comunidad. No compartían porque alguien se los hubiese impuesto, sino espontáneamente. ¿Y qué faltos estamos de espontaneidad? Una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que les obliga a compartir o a hacer algo por el otro, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Ahí es comunidad cristiana. Cuando nadie les obliga a algo, sino que nace de tu corazón, hermano, quiero compartir esto contigo, hermano, quiero ayudarte en esto. A la luz de la palabra de Dios, si un grupo que se dice iglesia no es capaz de convivir como comunidad de fe, entonces no está siendo iglesia verdaderamente. Puede venir un domingo a congregarse, muy bien. Puede ser un hermoso salón gigante de miles y miles de personas. Eso no lo hace iglesia si no es capaz de convivir como comunidad de fe. Imagínense 3,000, 5,000 y todos como comunidad de fe. Wow. Sí se puede. Cuando usted dice que somos muchos. Imagínense 10,000, 15,000, 20,000 conviviendo como comunidad de fe. Si no hay preocupación de los unos por los otros, aunque sea de algunos por otros, entonces no está siendo iglesia. Si mi primer pensamiento siempre soy yo, segundo yo y tercero yo, y no pienso en mi hermano ni en mi hermana, no estoy siendo iglesia. Solo soy un miembro de una religión más, llena de tradiciones, llena de rituales que no salvan a nadie, pero no miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. Dijimos, nos enseña cuál era la idea de la iglesia de los primeros cristianos. Verso 44 del capítulo 2. De hecho dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y hoy usted ve creyentes que se la pasan hablando del término sana doctrina y no tienen idea de qué se trata y solo lo utilizan para referirse a las ideas del evangelio que a ellos le convienen, pero cuando debemos pensar en nuestros hermanos que están débiles en la fe, que no son capaces aún de vivir vidas cristianas firmes, sino que viven enfermos espiritualmente, en lugar de ir a visitarlos, alentarlos, orar por ellos, levantarlos, animarlos, los echan más para abajo, le cuentan chismes, los desalientan más, les hablan del pastor, de la iglesia, de los hermanos, de aquí y allá, lo malo que pasa, según ellos en la congregación, y el hermanito débil en la fe se debilita mucho más y termina dejando de congregarse. Maravilloso, qué orgulloso debe estar Dios en esos momentos de esos defensores de la fe. Hermanos, eso no es iglesia. Dios no nos llamó a ser fiscalizadores de la santidad ajena. Dios nos llamó a alentarnos unos a otros, corregirnos para ayudarnos a seguir adelante, levantarnos unos a otros, amarnos unos a otros, animarnos, soportarnos. Eso sí es iglesia. Y puede decirme lo que quiera, pero eso dice la Escritura. La iglesia es solo lo que debe ser cuando es una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Padre Celestial. Si es una compañía de hermanos unidos en amor de Cristo, es iglesia. Uno de los consejos más potentes de Juan es el escrito en su segunda carta. Capítulo 1, verso 4. Dice Juan, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Verso 5, y ahora, hermanos,
les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, dice Juan, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. En otras palabras, ustedes lo saben y no lo practican. ¿Qué pasa? Ya Dios lo dijo. En la iglesia a la que está escribiendo Juan, hay cosas que alegran el corazón de Juan y otras que lo entristecen. Le produce alegría a Juan el saber que algunos de los miembros viven de acuerdo con la verdad, pero esa misma afirmación supone que algunos no están viviendo de acuerdo a la verdad. Es decir, que en la iglesia había división, porque se han escogido en cierta forma caminos diferentes. Juan tiene el remedio para todas las cosas y él dice que es el amor verdadero. No es ningún remedio nuevo, dice Juan, ni un mandamiento nuevo. Es la misma palabra que ustedes oyeron de Jesús. En Juan capítulo 13, verso 34, Juan escucha decir de boca de Jesucristo: os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, que también vosotros os améis entre vosotros como yo os he amado. En esto es en lo que todos reconocerán que son discípulos míos. No en que predicas bien, no en que haces esto bien, no en que eres el que más figura, no en que eres el que predica los domingos, no en que eres el líder de esto y de eso otro. No, te reconocerán que eres discípulo mío si existe amor entre vosotros. Eso diferencia a una iglesia de lo que no es iglesia. Que se amen unos a otros, dice Jesús. No yo, Jesús. Porque yo puedo tener ideas personales, pero si Jesús lo dice, me tengo que callar. Jesús lo dice. En esto reconocerán que son mis discípulos. Que se amen. Que se amen. No que se armen unos a otros, dijo el predicador Cantinflas. Que se amen unos a otros. Solo el amor puede remediar una situación en la que se han roto las relaciones personales. La represión y la crítica es probable que no despierten más que el resentimiento y la hostilidad. La discusión, la controversia puede que no hagan más que ensanchar la división. El amor, dice Juan, es lo único que puede restaurar relaciones perdidas. Pero Juan dice en su mente, es posible que digan los que escogieron el camino equivocado, Juan dice, es posible que digan, nosotros por supuesto que amamos a Dios, ¿cierto? Si amamos a Dios. Entonces lo que hace Juan es retroceder hacia atrás sus pensamientos, se retrotraen inmediatamente a otro dicho de Jesús. Jesús dijo en Juan 14:5, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y se los dice, si aman, guarden los mandamientos. El mandamiento concreto de Jesús era el del amor mutuo. Y por lo tanto, cualquiera que no guarde ese mandamiento no ama realmente a Dios. Es muy simple la ecuación. Mucho que pretenda decir que lo ama, si no ama a su hermano, no ama a Dios. La única prueba de nuestro amor a Dios es nuestro amor a los hermanos. Nuestra única muestra de amor a Dios, prueba de nuestro amor a Dios, es nuestro amor hacia nuestros hermanos. Este es el mandamiento, dice Juan, que hemos oído desde el principio y en el que debemos andar. ¿Sabe qué me pasa? Que algunos ni siquiera sabemos cómo está de ánimo el que está al lado nuestro. ¿Sabe usted por lo que puede estar pasando nuestra hermana Frida? Nuestro hermano Fernando, que usted lo ve ahí, ¿cómo se dice la palabra? ¿Hiperterrito?
¿Está bien o no? ¿Esa palabra? Sí, ya. Pero usted sabe lo que hay en su corazón, lo que pasa por su mente, sus pruebas, sus luchas, sus tristezas, porque no existe hombre que no tenga tristezas. Que a los hombres nos hayan enseñado que no debemos llorar es una cosa, pero que no pasemos por tristeza no es verdad. ¿Sabe qué pasa con el hombre? Que nos enseñaron tanto que no debemos llorar, que somos el sustento de la casa, que tenemos que responder, que nos volvemos ostras, ¿cierto? Nos vamos para adentro. Entonces después nos preguntan cómo estamos y qué respondemos los hombres. Bien, gracias a Dios. Estoy bien. Eso nos pasa a los hombres. ¿Cómo estás? Bien. Usted le pregunta a una mujer cómo está. Nos sentamos a conversar, ¿eh? Porque la mujer es distinta. La mujer es más expresiva, es más abierta en muchas cosas. Los hombres nos enseñaron que debemos vivir como ostras. ¿Cómo estás? Bien. Y cuando el hombre intenta abrir su corazón y decir, no me siento bien, estoy triste, estoy pasándola mal, y tal vez se angustia y casi llora, se burlan de él y vuelve más, la ostra vuelve más todavía a cerrarse. Y usted no sabe cómo tal vez la estemos pasando. Usted sabe, se le ha preguntado a Elías cómo está. ¿Estás pasando bien, Elías? Lo más probable es que Elías no le va a decir nada, porque él es más tímido, ¿cierto? Y se abre con ciertas personas. Pero el solo hecho de acercarse a alguien y preguntarle cómo estás, abrazarlo y decirle estoy contigo, si necesitas que ore por ti, siempre estoy, es un acto de amor entre hermanos. Y a veces ni siquiera sabemos cómo está de ánimo el que está sentado a nuestro lado el día domingo. El hermano o hermana con el que realizamos alguna labor en la iglesia, que ya hay un nexo un poquito más cercano. Tal vez ni siquiera él sabemos cómo está o cómo ha vivido esta semana. Solo lo vemos el domingo y opinamos de él porque no nos gustó el color de su ropa con la que vino a la iglesia este domingo, no me gustó cómo cantó la hermana del coro este domingo, no me gustó lo que predicó el pastor porque siempre predica lo mismo, parece que no conoce otra frase que no sea unos a otros, no me gustó lo que cantaron hoy, no me gustó el café que prepararon allá atrásito, no me gustó y no me gustó y no me gustó. Cuando hacemos iglesia, no se trata de buscar un lugar donde nos sintamos más a gusto que en otro, o me agrade la gente o me agrade menos. Se trata de que donde estemos practiquemos la comunión y que nosotros seamos los primeros en cumplir el gran mandamiento. Amaos unos a otros. Hacer iglesia no es estoy donde me caen bien. Porque tal vez yo no le caigo tan bien, o tal vez sí. O tal vez hay un hermano aquí que no le agrada. Usted no viene a la iglesia por eso. Usted no hace iglesia por eso. Usted hace iglesia cuando practica la comunión, la preocupación mutua entre hermanos. ¿Sabía usted que nuestra hermana Scarlett tuvo guaguita? Nuestro hermano Roy la ha llamado, le ha escrito para decirle felicitaciones. ¿Ha sabido algo de la hermana Jessica que hace rato que no se congrega? De la hermana Patty con su hija que no han venido. Le han escrito, le han llamado. De eso hablo. Cuando hay comunidad, hay preocupación los unos por los otros. Yo quiero que estés bien, Matías. Quiero que seas feliz. Siempre digo, sé feliz. Porque muchos no predican que el evangelio no tienes que ser feliz, tienes que andar siempre enojado. No, hay que ser feliz. Dios te quiere feliz. ¿Sabe cómo ha estado la hermana Lili? Le han preguntado. Hermana Lili, o sencillamente le han abrazado y le han dicho, Lili, estamos contigo. Estoy orando por ti. Responsabilidad mutua entre los miembros de un mismo cuerpo. Mi pregunta antes de que le invite a hacer una reflexión y que oremos juntos es, ¿cuántos quieren ser la iglesia que Dios quiere que seamos? 10. ¿Cuántos quieren ser la iglesia que Dios quiere que seamos? La pregunta es, ¿cuántos quieren ser la iglesia? Porque no hay 2 o 3 o 4 o 5 mil iglesias, hay una iglesia. Esa iglesia no tiene un nombre puntual, sencillamente es la iglesia del Señor Jesucristo. Quiero hacer un ejercicio, quiero que usted primero cierre sus ojos para que reflexionemos en la palabra y reconozcamos si es que en alguna de estas cosas que hemos conversado hoy estamos fallando, estamos faltos.
Sencillamente cierre sus ojos, nada más. Le pido que cierre sus ojos para que se concentre, porque generalmente hay mucho ruido en el ambiente. Hablo de todo tipo de ruido, no bulla necesariamente. Y reflexione en la palabra que ha recibido, en qué aspectos estamos fallando como miembros del cuerpo de Cristo. Hoy Dios nos está impulsando a ser comunidad, que es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia nunca fue cuatro paredes de pie. La verdadera iglesia nunca fue un lugar lleno de rituales. La verdadera iglesia siempre fue en las casas, la comunidad, la gente que se reunía, que se visitaba, que comían juntos, que compartían juntos lo que tuvieran. Ni siquiera exquisiteces. Si tienes el pan, compartían el pan. Pero nadie tenía necesidad, y si había algún necesitado estaban todos preocupados responsablemente por él, de levantarlo, alentarlo, animarlo y llevarlo a los pies de Cristo una vez más. Si estamos fallando en alguno de estos aspectos, pidámosle perdón al Señor y que nos enseñe a ser una verdadera comunidad de fe que viva llena del Espíritu Santo, responsable con cada uno de sus miembros.